compartir. Muy bien. Ahí estamos en directo. Bueno. Vamos a ir con este nuevo encuentro que nos continúa con el tema este de la ilusión del tiempo, de este libro, ¿no?, de Wapnick, El tiempo, una gran ilusión. Y vamos a seguir donde habíamos quedado, que es justamente esta parte que está hablando del tiempo, de que a todos nosotros el tiempo nos parece algo muy real y que generalmente, aparte de parecernos muy real, estamos obsesionados con el tiempo, acá, especialmente en la parte occidental del mundo, ¿no? Queremos comida rápida, viajes rápidos, remedios rápidos, todo rápido. Estamos en la época de la rapidez. Así que necesitamos un sistema de pensamiento que se presente dentro de este marco y nos enseñe que nuestro propósito es ahorrar tiempo a través del milagro. El curso habla del milagro como de la cancelación del pasado y la liberación del futuro. En realidad nada de esto es real, puesto que ya todo sucedió, todo ya fue deshecho. Estamos situados fuera del tiempo nosotros en realidad, porque somos el observador reviviendo lo que ya ocurrió. Este énfasis en ahorrar tiempo no es el nivel de comunicación más alto que nosotros somos capaces de entender ahora, ¿no? Pero bueno, lo entendemos, ¿no?, como podemos desde el nivel en el que estamos. Una de las razones de que el mundo sea una gran trampa es que nos hemos olvidado de esta relación que existe entre causa y efecto y del poder de nuestras mentes que fabricaron literalmente este mundo. Nosotros creemos en la realidad del mundo físico porque nosotros hemos reprimido el hecho de que nosotros somos los responsables, o sea que nosotros lo fabricamos. Y uno de los principales enfoques del curso es justamente restaurar en la mente la conciencia del poder que tiene la mente de ser la causa de todas las ilusiones. El milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. En el principio 15 de los milagros se nos habla de que el Espíritu Santo usa el tiempo como una herramienta de enseñanza, no porque sea real, sino porque es un medio que nos permite aprender. Cuando hayamos aprendido nuestras lecciones, el tiempo va a desaparecer, porque el tiempo no fue creado por Dios. Así que cuando despertemos del sueño, el tiempo desaparece. En el principio 48 de los milagros dice: el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Entonces el milagro es el único recurso que controla, deshace y ahorra tiempo. Es un recurso muy importante que tenemos a nuestra disposición, mientras que la revelación conlleva un cambio repentino a la mentalidad 1, siendo una comunicación directa de Dios a nosotros que trasciende completamente el tiempo. El milagro entraña un cambio de mentalidad errada a la correcta y así nos ahorra tiempo, pero no lo abole. El milagro corrige nuestros errores y la revelación los trasciende. Bien. Ahora vamos a pasar a la segunda sección del capítulo 1, párrafo 6, ¿sí? O sea, sección 2, capítulo 1, párrafo 6, que resume mucho de los principios del milagro, particularmente los que comentan las propiedades relacionadas con el ahorro del tiempo. A medida que repasemos este pasaje, vamos a traer a nuestra mente la imagen de la alfombra, haciendo referencia a la línea media de guiones del
del cuadro, ¿no? Porque hay un cuadro que muestra que acá no lo tiene, ¿no? Esta alfombra, ¿no? Donde estamos, está dividida la alfombra entre un punto A y un punto B. ¿Mm? El punto A representaría el punto en el que nosotros queremos estar, es decir, atascados en un problema de culpa en una relación X. Dentro de la duración normal del tiempo, nos llevaría 1000 años resolver esta culpa. Tendríamos que reexperimentar el mismo patrón, tal como es en esta cinta de video una y otra vez. El milagro lo que hace es elevarnos verticalmente por encima de la alfombra, llevándonos más cerca del comienzo del tiempo en el punto B, donde descendemos suavemente sobre la alfombra. Esa es una forma metafórica, ¿no?, de describir de qué manera nos ahorra tiempo el milagro. En el instante en que elegimos el milagro y elegimos perdonar, saltamos miles de años, lo que nos hubiese llevado mucho tiempo, ¿no?, de resentimiento y de sentirnos tratados injustamente. Entonces este ahorro de tiempo se puede entender como la cantidad de tiempo que nos llevaría a presionar el botón del sueño feliz del Espíritu Santo en lugar del botón de la pesadilla del ego. Bien, nos damos cuenta de que el milagro es intemporal, porque no obedece a las leyes del tiempo. Así que en realidad el milagro ocurre fuera del tiempo. Lo experimento dentro del tiempo, pero ocurre fuera del tiempo. El principio 47 de los milagros dice: el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En este sentido es intemporal. Y volviendo al capítulo 1, a la sección 2, párrafo 6, el milagro reduce al mínimo la necesidad de tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, ¿no?, esta visión lineal del tiempo, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El propósito del espíritu con respecto al tiempo es deshacer la culpa, para que la podamos deshacer más rápidamente, ¿no? Y al deshacer la culpa disminuye la necesidad de tiempo. Dentro de la ilusión del tiempo, el reconocimiento de que el Padre y el Hijo son uno y de que la filiación es una, parecería tomar una cantidad de tiempo interminable. El proceso podría tomar millones de años, y esto nos parece así porque hay una tremenda cantidad de culpa y miedo que parecen estar presentes en el mundo, ¿no?, y en nuestras relaciones. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. Entonces el milagro tiene la propiedad de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. ¿Bien? Vertical significa que paso por encima, que trasciendo el tiempo. El que da y el que recibe el milagro va del punto A al punto B, y entonces no es necesario experimentar todo ese intervalo de 1000 años, porque una vez que aprendí la lección ya no necesito más tiempo. El propósito del espíritu de deshacer la culpa ya se ha realizado. Entonces no necesito lecciones, digamos, adicionales para aprender, porque ya lo aprendí. Y continúa esta sección. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. Solo requiere un instante, me dice el curso, ¿no?, el instante santo. Y sin embargo, el tiempo que abarca podría venir de miles de años
¿sí? Por eso esto parece cuestionar todas las leyes de la lógica. El funcionamiento del milagro cobra sentido si nos damos cuenta de que esto del tiempo es un truco, ¿no? Un truco de manos, como dice el curso, ¿no? El tiempo puede verse de un modo totalmente distinto, como que colapsa. Bien, el milagro sustituye a un aprendizaje que podía haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. Esta falta de diferencia entre el que da y el que recibe es muy importante porque dar y recibir es lo mismo. No estamos separados, todos somos el mismo, somos la misma mente. Parece que fuéramos diferentes porque nuestra percepción está distorsionada, pero en realidad todas las cosas son lo mismo. Las ilusiones solo difieren en su forma, su contenido sigue siendo uno. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto dentro de la secuencia temporal más amplia. El milagro retira el intervalo de tiempo entre A y B y por lo tanto colapsa el tiempo. No lo abole, puesto que se experimenta dentro de la ilusión como una secuencia temporal. Por eso el curso me dice que tiene como propósito ahorrar tiempo. Bien. Y ahora vienen las partes de las preguntas, ¿no?, que le hacen a Wapnick. Esa línea que dice, el milagro sustituye a un aprendizaje que podía haber durado miles de años. Parece implicar que si todo ocurrió simultáneamente en un instante, el milagro eliminaría la necesidad de tener que trabajar hacia la corrección de las relaciones una por una. Decir que el milagro colapsará miles de años parece implicar que todo un pedazo de culpa relacionada con cierto tipo de patrón de victimización quedaría colapsada linealmente a lo largo de todas las encarnaciones. Es la pregunta esa. Respuesta de Wapnick. Correcto. De hecho, si piensas en términos de un ordenador, una computadora, ¿no?, que tuviera todos esos programas de victimización, cuando pides una corrección, en realidad estás presionando el botón borrar, cancelando así todos los programas de victimización. Por eso, en cierto sentido, necesitamos esta imagen de la alfombra, porque expresa esta linealidad del tiempo en la que creemos. Sin embargo, a fin de entender mejor cómo funciona el milagro, es preferible la imagen holográfica y no la lineal, ¿sí?, que transmite la imagen del ordenador. Bien. La decisión básica, ahora vamos a pasar a otra sección, esperen que no lo dije. Sección 5 del capítulo 1, párrafo 2. Todavía seguimos en el capítulo 1, pero en la sección 5, párrafo 2. La decisión básica de que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Este es un juego de palabras, dice Wapnick. Los traductores del curso tienen dificultades con esa línea porque no entienden el uso idiomático de perder el tiempo, que no tiene paralelismos en otros idiomas, ¿no? El mensaje básico de esta línea es que podríamos usar el tiempo en nuestro beneficio al considerar el mundo del tiempo lineal como un aula donde aprender que el tiempo no existe. Y la mención del factor control del tiempo nos lleva al siguiente capítulo, donde se nos habla de la necesidad de entregarle al espíritu todo lo que no importa
poniendo nuestros egos bajo su control, de modo que pueda guiarnos en lo que sí importa, ¿no? Y después se nos recuerda que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Esto significa que cuando yo entrego mi mente, su amor puede dirigirnos a aprender nuevas lecciones de perdón dentro del mundo ilusorio, ¿no? Y así ahorramos el tiempo dedicado a ver muchas cintas de video, ¿sí? Porque ya las hemos pasado. Pregunta. Esto tal vez implicaría que al dejar las cosas para mañana es un mecanismo del ego, que el tiempo puede echar a perder nuestras habilidades o puede debilitarnos. Y Wapnick le contesta, sí. Y en esa frase encontramos que sujeto y predicado están invertidos. Hablamos de perder tiempo, pero en esta frase se dice que el tiempo echa a perder o deteriora, ¿no? El obrador de milagros reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos los puntos en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Esto se parece a la lección 158 que declara que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya ha ocurrido. Todas las mentes están unidas. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan? Solo uno. Bien. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Dentro de la ilusión del tiempo, algunas personas parecen estar más cerca que otras de volver a casa. Algunas tendrán sus habilidades espirituales más desarrolladas que otras. Dentro del mundo, esto es un hecho que no puede negarse. Tampoco se niega en el curso. Por eso en el manual para maestros habla de maestros avanzados y maestros de maestros, ¿no? Pero todo esto ocurre dentro de la ilusión del tiempo. Más adelante se nos recuerda que no neguemos nuestra experiencia de culpa dentro del sueño de tiempo. Nosotros fabricamos el espacio de tiempo en el momento en el que el ego pareció ocurrir y en ese mismo instante Dios le dio al Espíritu Santo como corrección. Así, éste se convierte en el límite del mundo del tiempo del ego y establece el hecho de que el error ya ha sido sanado. Bien. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la afiliación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje solo tiene sentido mientras creamos en las diferencias. Bien, la evolución es un proceso en el que aparentemente pasamos de un nivel al siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Casi toda la gente habla de su vida espiritual como de un viaje que procede linealmente a lo largo del tiempo. El curso también usa esta imagen, aunque, como hemos visto, a otro nivel de enseñanza, porque habla de un viaje sin distancia, que ya ha sido completado y de hecho nunca ocurrió. El verdadero movimiento del viaje es hacia atrás y procede de derecha a izquierda en lugar de la visión lineal convencional que va de izquierda a derecha. Este proceso es incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas, me dice.
Nosotros nos experimentamos aquí como que estuviéramos evolucionando, pero en realidad estamos volviendo al cielo que queremos haber abandonado. ¿Bien? A ver cómo se los puedo explicar esto. Esta visión es diferente, dice la del famoso jesuita Teilhard de Chardin, quien vio que el proceso de la evolución biológica está esencialmente completado y que estamos moviéndonos espiritualmente hacia lo que él denomina el punto omega, en el que reconoceremos que todos somos uno. No obstante, desde su perspectiva de paleontólogo, concibió este proceso como un desarrollo evolutivo que ocurre en el tiempo. El contraste es claro con el curso donde la curación de la mente ya ocurrió. El proceso consiste en aceptar la expiación. Aceptar, porque ya ocurrió. No es algo que tengo que alcanzar, sino me quedo en que yo lo tengo que alcanzar, ¿no? Que es un proceso que yo tengo que hacer a lo largo del tiempo. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia su retorno. Bien, el milagro entonces nos ahorra tiempo, elevándonos verticalmente por encima de la alfombra del tiempo, liberándonos del pasado a medida que vamos hacia adelante, lo que hace innecesario que volvamos sobre nuestros pasos a medida que avanzamos en nuestro retorno a casa. Si pensamos en esto a la luz de nuestra analogía, significa que no tenemos que reproducir la misma cinta de video o reexperimentar la misma pesadilla de victimización, porque la misma cinta de video ya fue deshecha por la expiación. ¿Sí? En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve no lo abole, mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación, en cuanto que plan, ya se completó. Tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En este punto, el puente de retorno ya se ha construido. Bien, es como podemos usar la imagen, ¿no? De que el espíritu ya nos ve que ya cruzamos el puente. Bien. Y está esperando nuestra decisión de despertar del sueño. Por eso hay una parte donde dice el amor te espera, conforme te diriges a él. Y al mismo tiempo marcha a tu lado mostrándote el camino. No puedes fracasar en nada. Nada externo a ti. Vamos a pasar a otro capítulo. Capítulo 10 del texto, introducción, párrafo 1. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. La mente dividida contiene todas las ilusiones que, a continuación, son proyectadas desde la mente y, sin embargo, aún permanecen dentro, porque las ideas no abandonan su fuente. O sea, me da a entender que la proyección no sirve. Como que proyecte, las ideas siguen estando ahí. Así todo está dentro de nuestras mentes y nada está fuera. Lo interno y lo externo son uno y lo mismo. En la lección 70 dice, mi salvación procede de mí. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti puede hacerte daño,
perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. Y del texto, nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Nada que hayas fabricado tiene poder alguno sobre ti, a menos que todavía quieras estar separado de tu Creador y tener una voluntad que se oponga a la de Dios. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. En el fondo, todos compartimos la creencia de que estamos en conflicto con Dios. Todos estamos en conflicto con Dios, por eso nos vivimos en conflicto. Esta es la creencia básica del ego y está expresada en las leyes del caos. Y seguiremos estando en conflicto hasta que dejemos que el espíritu reinterprete el tiempo para nosotros, de modo que ya no se vea como un ataque contra Dios. El mundo se fabricó como un ataque contra Dios. El espíritu puede ayudarnos a ver el tiempo como una herramienta que nos enseña que el ataque a Dios nunca ocurrió. En ese punto, el tiempo ya no se ve en conflicto con la eternidad. Entonces la espiral se ha convertido en una línea recta porque todo se percibe como lo mismo. Esta percepción acelera nuestro camino de vuelta a casa, cuando podemos ver todo como lo mismo. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te esté ocurriendo se encuentra en factores externos a ti. Mientras creamos que somos víctimas de un mundo que hizo Dios, que le achacamos que Dios creó el mundo, ¿no? O fue hecho por alguna fuerza extraña a mi mente, continuaremos percibiendo el mundo de tiempo y espacio como real. Debemos creer que el ataque del ego sobre Dios es real, por la dinámica de la proyección, que significa que creemos que Dios nos atacó de vuelta y nos expulsó del paraíso. ¿Bien? Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Nosotros le damos al tiempo y al mundo poder sobre nosotros. Damos a las personas el poder de herirnos y victimizarnos. Y esto convierte el tiempo en un enemigo y el curso nos hace tomar conciencia de nuestra responsabilidad, de cómo usamos el tiempo dentro de la ilusión y que nadie más puede ser considerado responsable de su efecto en nosotros. Por eso dice el tiempo está a nuestra disposición. Es esta responsabilidad la que tenemos que aceptar para que se curen nuestras mentes y veamos el tiempo como un aliado y no como un enemigo. Capítulo 10, sección 5, párrafo 14. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, seguirá contigo. Mientras creamos que hay una elección en el mundo entre Dios y el ego, y que queremos ambos, a veces queremos al ego y a veces queremos a Dios, vamos a permanecer en conflicto. Bien. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es.
De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. Bien. El concepto de libre albedrío, como pensamos en él habitualmente, en el cielo no tiene sentido. Pero aquí sí. Nosotros no podemos elegir estar aparte de Dios, pero nosotros creemos que sí. El concepto de libre albedrío tiene sentido en este mundo dualista, ¿no? En el que creo estar separado. Bien. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Contemplo lo eterno cuando elijo al Espíritu, cuando veo el Cristo en todo, cuando veo que todo es lo mismo. Bien. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo, cosa que evidente, ¿no? Todos vivimos preocupados aquí. O sea que todos queremos vivir en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales, porque se contradicen. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único real, vas a empezar a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. ¿Bien? El ego se enfoca en el tiempo, el pasado, pecado, culpa, miedo, ¿no? Bien. Porque forma parte de su plan. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte, ¿cómo es posible que puedas estar libre de culpa? Eso me pregunto yo. ¿Cómo es posible estar libre de culpa en este mundo? Me parece imposible. Bueno, esto es cierto para todos los que comienzan a considerar la enormidad de sus propios sentimientos de falta de valía en adecuación, como nos sentimos todos aquí. La idea de estar libre de culpa parece imposible. Pero, por supuesto, este es exactamente lo que el ego quiere que nosotros hagamos. ¿Bien? El ego originalmente hizo ese juicio sobre nosotros. Es la creencia en nuestra culpa la que requirió que se fabricara un mundo como defensa para que Dios no me castigue. Por eso en el mundo me escondí en un cuerpo. Y creo que Dios no me ve. No me va a atrapar nunca. Bien. Me hace ver como que es un pecado, una mancha que no se puede quitar. Bien. Mas ten en cuenta lo siguiente. No es el tiempo donde no eres donde no eres culpable, sino en la eternidad. Esta línea es muy importante. Está dirigida a esos estudiantes que se esfuerzan por liberarse completamente de todas las relaciones especiales y después se sienten culpables por no haber conseguido su objetivo. Se nos está diciendo con mucha claridad que dentro del mundo del tiempo, en este mundo del tiempo, de la dualidad, somos culpables y que experimentaremos todas las cosas que acompañan a la culpa. El enfado, la depresión, la ansiedad, la enfermedad. Por eso hemos venido a este mundo, ¿no? Como lo explica el texto más adelante. Concéntrate solo en ella, o sea, tu buena voluntad, y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esta es la razón por la que viniste.
Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No te desesperes por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. ¿Bien? En la eternidad estamos todos libres de culpa. En el tiempo donde queremos estar somos todos culpables. Porque el tiempo fue fabricado a partir de la culpa. Entonces no se nos está pidiendo que seamos perfectos aquí, sino solamente que tengamos la buena voluntad de aprender a perdonar. Y a perdonarnos, ¿no? Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. Aquí nos encontramos con el nivel 1 y el nivel 2 expresado en dos frases sucintas. Dirección implica un contraste entre el lugar donde estamos y el lugar hacia donde vamos. Y esto solo tiene sentido dentro de un mundo de la forma. Siempre es un sinónimo de eternidad, entonces no tiene contraste o dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y ¡puf!, desaparecerá. Pero mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda. Y en efecto, lo es. Este viaje es el mundo del tiempo, largo, cruel y absurdo. Es el camino de la culpabilidad, es el tejido de la alfombra. Cuando aceptamos totalmente la expiación para nosotros mismos y deshacemos nuestra creencia en la realidad de la culpa, la necesidad de tiempo se acaba. La alfombra se enrolla y desaparece. Bien. En el pasaje anterior Jesús establece un silogismo que es típico de su presentación en el curso. Si soy culpable, estoy en el tiempo. Soy culpable, por lo tanto estoy en el tiempo. Y también enseña que si estoy en el tiempo, debo ser culpable. Estoy en el tiempo, por lo tanto debo ser culpable. Así que para salir de la prisión del tiempo, debemos deshacer la culpa cuestionando nuestra creencia en la realidad del tiempo y el espacio. Este es el papel del perdón, y el propósito del curso es enseñarnos a realizar esta elección. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre lo embarca es un viaje de liberación y dicha. ¿Bien? A ver. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el espíritu sabe que no es verdad. El espíritu se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que él está contigo ahí. Hay una voz dentro de nuestras mentes que siempre nos está diciendo que Dios nunca puede castigarnos, que nuestros miedos son infundados, que no están justificados. Pero la voz del ego ahoga a esa voz, porque grita, es la voz del miedo. Dios te castigará. Si no te castiga ahora, lo hará más tarde. Quédate tranquilo. ¿Bien? Puesto que las mentes están unidas, ¿no?
el pensamiento de unidad es el que nos sana. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio, y lo que Dios da siempre ha sido. Entonces, esa presencia amorosa en nuestras mentes nunca se ha ido. Esa es nuestra verdad, nuestro verdadero hogar. Bien, ya la curación se completó. Lo que pasa es que nosotros seguimos experimentándola, ¿no? Estamos sentados en la butaca mirando la pantalla y creemos que lo que estamos viendo es real. Bien. Bien, a ver. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Este me se refiere a Jesús, por supuesto, y lo que lo mantiene oculto de nosotros es la culpa. Cuando dice que Él está presente dentro de la relación santa, esto no significa que Él no esté presente en una relación especial. Puesto que está en nuestras mentes, su amor siempre está con nosotros. Pero la relación especial es el hogar de la culpa, y la culpa mantendrá oculta a la persona que representa para nosotros la ausencia de culpa. Entonces la culpa actúa como un velo que mantiene fuera de nuestra experiencia la luz de nuestra ausencia de culpa. Por eso Jesús sostiene la lámpara, ¿no? No se debe considerar que esta declaración sugiere que vamos a ver literalmente a Jesús, no el cuerpo ahí, la figura. Se tiene que entender como una expresión de una actitud mental. Bien, como dijo Hamlet, veríamos a Jesús en el ojo de la mente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado. Puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando de encontrarla es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión. O sea que yo estoy buscando algo que en realidad ya tengo, pero como yo creo que no la tengo, porque yo me construí mi prisión, entonces yo creo que estoy aprisionado. Bien. Porque la mente está dividida, ¿no? Lo que nosotros creemos haber hecho ya fue deshecho. Ya hemos encontrado el camino de salida del laberinto. Pero estamos esperando la aceptación. Bien, vamos a elegir lo inevitable. Despertar es inevitable. Pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el fulgor de su pureza resplandece incolumne para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios siempre será tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Bien. Esta línea parece contradecir lo que acabamos de leer en el párrafo 3, de que el Hijo de Dios es culpable ahora, pero la hora de este pasaje hace referencia al mundo del tiempo. Aquí la palabra ahora hace referencia al presente sin tiempo, la parte del tiempo que es la ventana a la eternidad. El Hijo de Dios está libre de pecado ahora, porque ya el tiempo terminó. Como observadores delante de la pantalla, escuchando solo el espíritu, estamos libres de culpa. Pero cuando elegimos ver sueños de culpa, volvemos a reexperimentar esos sucesos como si estuviesen sucediendo ahora. Si la ausencia de culpa está en la mente del Padre, también tiene que estar en nuestras mentes, porque el amor del Espíritu es el puente que une a todas nuestras mentes en una. Juzgar a otros o a nosotros mismos
borra la inocencia de mi conciencia, porque cada vez que juzgo me separo. Por eso perdonar es dejar de juzgar. Así el miedo de nuestro ego es a la unidad. El ego no le tiene miedo al Espíritu Santo. El ego le tiene miedo al tomador de decisiones en la mente. Le tiene miedo a unirse. Ese es nuestro mayor miedo. Por más que digamos que queremos la unidad. Somos todos mentirosos acá. Queremos conservar nuestra individualidad y ser importantes, iluminarnos individualmente y todo eso. Ya sabemos cómo es el cuento acá. Bien. Bien. Entonces, renunciar al juicio es el requisito previo a la paz. Si no dejo de juzgar, nunca voy a sentir paz. Es imposible. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. Bien. El Hijo de Dios, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin Él. Y por lo tanto, así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente, y al aceptar como tuya su pureza, aprende de Él que es tuya. Voy a aclarar que esto es el párrafo 7 de, la introducción debe ser, de capítulo 13. Aclaro porque me olvidé de decirlo. Esta idea de que Dios nos expulsó del paraíso es la idea para nosotros que la culpa la tenga Dios, ¿no? Volver a la idea de que no, que yo quise abandonar el cielo, esa es responsable. Eso es lo que no queremos hacer, por eso sentimos culpa. ¿Bien? Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Si estoy libre de culpa, entonces no hay culpa en mí que exija castigo, lo que significa que no puedo ser herido. Claro, mi cuerpo puede ser herido, pero al estar libre de culpa recuerdo mi identidad como espíritu y no como cuerpo. El dolor es inexistente. Así podemos decir que las dos ideas básicas con respecto al perdón son nuestra invulnerabilidad y ausencia de pecado. Solo mediante la culpa puedes seguir aferrado al pasado, pues la culpa establece que serás castigado por lo que has hecho. Por lo tanto, depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre, y de este modo la culpa le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno, y siempre no puedes sino ser ahora. La culpa entonces es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar así la continuidad del ego, de seguir siendo yo. Por eso nos encanta sentirnos culpables. Ay, yo quisiera dejar de sentir culpa. Mentira. Es la culpa lo que nos mantiene enraizados en este mundo. Nos mantiene sobre la alfombra, porque exige castigo. Esta dinámica establece esta linealidad del tiempo porque va en una dirección. El pasado a través del presente al futuro. El pecado, culpa, miedo. Este pasaje también explica por qué tenemos tantas dificultades para entender
lo que dice el curso de milagros sobre el tiempo. Y esto se debe a que nuestra culpa nos enraiza en este tiempo unidimensional, impidiéndonos entender que el tiempo no es real y que todo ya ha ocurrido. De hecho, que ya terminó todo, que ni siquiera estamos aquí. ¿Cómo que no estoy aquí? Que yo soy bien real. Por favor. A otra parte con esas pavadas. ¿Cómo? ¿Cómo que el tiempo no existe? ¿No? ¿No es una locura eso? Mira, tenemos los calendarios, tenemos muchas cosas que me están mostrando que el tiempo es muy real. No vengas con esas pavadas, estas chorradas que dicen los que estudian el curso de milagros. Cuando vas al chino tenés que pagar. Así me dicen a mí. Vos que decís que el tiempo no existe y que el mundo no es real. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad no emana de Dios. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo. Perdón, la garantía de tu continuidad emana de Dios, perdón. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo. El tiempo pasa, la inmortalidad es constante. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad. Pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió, que el futuro es innecesario y que nunca va a tener lugar. Bien. Aprendemos que estamos libres de culpa al perdonar a otros. Al aprender que ellos no son culpables, estamos aprendiendo que nosotros no somos culpables. Si no somos culpables, no hay pecado. Y eso significa que no hay pasado. Pues el pecado solo tiene significado en el pasado. Recuerden, pecado, pasado. El pecado es lo que mantiene el pasado en nuestras mentes. Y esa es la razón por la que el psicoanálisis, por ejemplo, nunca puede curar verdaderamente. Su enfoque en el pasado hace real el pasado. Y así el pecado y la culpa también son reales. Entonces, ¿cómo es posible deshacer el pasado una vez que se le ha dado tanta realidad? En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar, con minúscula. Pagarás con dolor tu culpa. Y solo la culpa podría producir esa sensación de que tengo que expiar. Por eso busco chivos expiatorios. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo. Entonces, esto de expiar los pecados que nos viene de la religión, claro, caemos en la trampa de que el pecado es real y como miércoles ahora me deshago de este pecado que he cometido, ¿no? Bien. El tiempo puede liberar así como aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación de este que eliges usar. Capítulo 13, sección 6, párrafo 4. Estoy leyendo. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. ¿Bien? El tiempo en las manos del ego nos aprisiona. Bien. En las manos del espíritu nos libera. Bien. La culpa de mi pasado determina mis acciones presentes, que siempre involucran miedo al futuro. Sin embargo, el tiempo no es continuo, porque todo ocurre simultáneamente. El propósito del tiempo es confundirnos con respecto a este hecho. ¿Bien? Una cita anónima
tomada de National Geographic, lo resume de esta manera. Voy a leer lo que dice Wapner acá, una cita del National Geographic. El tiempo es la manera que tiene la naturaleza de impedir que todo ocurra de una vez. Puedes percibirlos al pasado, presente y futuro como que son continuos y hacer que lo sean para ti. Pero no te engañes y luego creas que realmente lo son. Pero esto es todo lo que todos hacemos aquí. Percibimos erróneamente la realidad y después tratamos de justificarla. Elegimos una miríada de filosofías, psicologías, teologías, para demostrar que la percepción errada es verdadera. ¿Bien? Tienen que la tomada de vuelta. Bien. Pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuera, de acuerdo con el uso que haces de ella, es ilusorio. La palabra ilusorio aquí es deliberada, pues esta es la palabra que se usa para denotar a las personas psicóticas que tienen ilusiones, o sea, delirios con respecto a la realidad. Hacen del mundo lo que ellas quieren que sea, tal como lo hacemos todos a otro nivel. Al hacer de la realidad del cielo una ilusión y de la ilusión del mundo la realidad, todos nosotros nos volvimos dementes. Por eso digo que acá estamos todos locos. Bien. El ego comienza con una creencia en el pecado, la culpa y el miedo, y así tiene las pruebas, ¿no?, de que el pecado, la culpa y el miedo son reales. Si bien en este mundo hay una diferencia entre los delirios de los psicóticos y las ilusiones que los no psicóticos, como nosotros, compartimos, dinámicamente las ilusiones siguen siendo las mismas. Como a los trabajadores de los manicomios o de los loqueros les suele gustar comentar que la única diferencia entre los pacientes y los psiquiatras es que los psiquiatras tienen la llave de salida del loquero y los locos no. Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro para tus propios fines. La realidad del tiempo es que es holográfico, pero nosotros lo dividimos en presente, pasado y futuro. La única dimensión real es la intemporalidad. Bien. Pregunta. Otro problema involucrado en nuestra comprensión de esto es que nadie ha experimentado nunca personalmente el tiempo como adimensional o continuo, ¿no?, ni ha escrito sobre esa experiencia empleando categorías científicas. Hay relatos de místicos y otros que han empleado drogas para tener un estado alterado de conciencia, pero no parece haber relatos de experiencias personales expresadas en categorías estrictamente científicas, ¿no? Esto es lo importante, lo científico. ¿No nos ayudarían estas descripciones a entender lo que el curso está diciendo? Y Wapner dice, podrían, y estamos avanzando rápidamente hacia una reconstrucción de nuestra comprensión del tiempo. La nueva física nos está ayudando a acercarnos de ese punto al deshacer los antiguos conceptos del tiempo lineal. El curso está adelantado, ¿no?, para que sus ideas sean aceptadas plenamente en el mundo. El curso debe esperar a que el mundo se ponga a la altura, ¿no?, en términos de desarrollar suficientemente sus propios sistemas de pensamiento para ser capaz de incorporar conceptos tales como los que estamos hablando aquí. ¿Quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y hacer planes de acuerdo con esas experiencias? Sin embargo,
al hacer eso, estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para renacer. Este renacimiento tiene que ver con ver el mundo real, ¿no? Y dejar de ver el mundo ilusorio. Bien. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlo sin ellos lo liberas. Esto es a lo que el curso se refiere cuando habla de contemplar la faz de Cristo. Dejar de ver al otro, porque cada vez que vemos a otro es que vemos todo el prontuario, ¿no? Viene con todo su pasado. Por eso nos cuesta más perdonar a los que hace más tiempo que conocemos, aparentemente aquí. No ver los pecados del pasado de otra persona. Eso es ver la faz de Cristo. Díganme quién ve la faz de Cristo acá. Yo, la verdad, sinceramente. Yo intento, yo pido ayuda, pero es que lo ves y te viene toda la película junta. Bien. Cualquier cosa de la que nos hayamos acusado o de la que acusamos a otro, aprendemos ahora, que dejamos de escuchar tanto la voz del ego, a ver a nuestro hermano sin pasado, tal como es. Es lo que dicen las constelaciones, que dicen, te veo. Es que mientras vemos el pasado es que no lo vemos. Vemos una imagen, lo que yo imagino que el otro es para mí. Le doy significado. Cuando lo veo tal como es, que veo la faz de Cristo, dejo de darle significado. Lo veo tal como es, mente. El Hijo de Dios, igual que yo. No como que el otro pide, porque hay estudiantes que, ay, pobrecito, está pidiendo amor. Como si vos no pidieras amor. Si acá todos pedimos amor, por favor. Porque creemos que nosotros como personas somos los perdonadores. No podemos salir de ese esquema, ¿eh? Esto es algo que sucede en la mente. El perdón se practica en la mente una. Cuando yo me sitúo en la mente una. Mientras yo crea que Divinita perdona a Pepita, y estamos haciendo lo que me enseñó la iglesia. Hoy perdono y al rato ya otra vez me arrepentí. Y otra vez tengo que volver a perdonar. Y esto no se termina nunca, para hacer cuenta la buena pipa. Por eso yo solo puedo perdonar ahora. Bien. Te veo tal como eres ahora, sin errores. Nada ha tenido efecto. Entonces, si yo me doy cuenta que el error del otro no ha tenido efectos, es porque no puede ser una causa. Y si no es causa, entonces no existe. ¿Bien? De esta manera libero de esa carga de culpa a los demás, o sea, dejo de proyectar y me libero a mí mismo. ¿Bien? Como dice esta frase. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente. Y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está. Por eso no la puedes encontrar. Oh, claro, buscamos las cosas donde no están. Es como que busquemos la bombacha en la heladera, no la vamos a encontrar. Bueno, aunque a veces puede ser que nos pase que ponemos la bombacha en la heladera, pero no. Los calzones los ponemos en la cómoda, en el ropero. Bueno, vamos a la cómoda. Y así aprendo a dejar de buscar donde no tengo que buscar. Me dejó de perder el tiempo. Bien. El curso usa mucho esto de la nube, ¿no? Bien. Representa la culpa como nubes.
y creemos que las nubes son reales. Bien. Si no te veo tal como eres, no puedo ver la luz brillando en ti, o sea, no veo ninguna faz de Cristo. Porque mi nube oscura de culpa, la oscurece. ¿Vieron como ese de los autos locos, que estaba el autito ese que tenía la nube negra ahí, que le iba lloviendo a ellos todo el tiempo? Bueno, así vamos nosotros, con la nube. Bien. Si lo que estoy buscando es culpa, eso es lo que voy a ver, culpa. Pero si busco la verdad, entonces me doy cuenta de que no hay culpa. Bien. Aprende pues a buscarla donde está, y ella alboreará ante los ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira, y si te vales de él para atacar al presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Ver el pecado ni en el pasado de nuestro hermano, ni en el nuestro, sino más bien en el momento presente en el que yo decido hacerlo real. En ese momento de elección, el pasado y la totalidad del tiempo fueron hechos reales. Cada vez que yo recurro al pasado, veo el pecado. Y otra vez aparecen las rejas de la cárcel, de la prisión. Otra vez me encierro. Y el milagro tiene la llave de la celda. Al examinar nuestra decisión de ser pecaminosos en el presente, voy a ser capaz de reconocer la naturaleza ilusoria de lo que he elegido. Por eso elijo de nuevo y nazco de nuevo. Bien. El amor de Dios está presente en mi mente, pero en la mente de los demás también. No es exclusivo mío. Bien. Has dejado atrás los juicios y la condenación, y a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside en él, porque su continuidad es real. La luz que brilla en cada uno de nosotros es lo que podemos contemplar amorosamente en el presente, cuando perdono en el presente, suelto las cadenas del juicio y de la condena. Bien. El presente se expande hasta todos los aspectos de la filiación simultáneamente, al mismo tiempo. Y esto permite que cada uno de ellos se pueda extender hasta los demás. El presente existe desde antes de que el tiempo diera comienzo y seguirá existiendo una vez que éste haya finalizado. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. Solo el pasado produce separación, pero el pasado no está en ninguna parte. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Ese es el perdón que sirve. Todas las mentes son una en el presente. Es el único tiempo que es real. En el presente está el regalo, presente, regalo, el amor. ¿Bien? ¿Puedes imaginarte lo que sería? Acá estoy en el capítulo 15. Capítulo 15. Creo que es la introducción, porque me parece que es una I. Dice la primera sección, los dos usos del tiempo. Bien. Dice, ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones, ni ansiedades de ninguna clase,
sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo. Ese es, no obstante, el propósito del tiempo. Aprender eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas mientras éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará mientras no seas un alumno tan dedicado que solo aprendes de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro ni de tiempo en el que aprender. Si pensamos en nosotros como los observadores sentados frente a la pantalla, cuando solo escuchamos la voz del espíritu y vemos el guión del espíritu, ya no necesitamos aprender más lecciones, ya no necesitamos más tiempo. Bien. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del espíritu se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así. Ahí aparece el famoso conseguidor espiritual. Vieron que hoy en día están los conseguidores espirituales a trochimoche. Yo creo que ya 2 lecciones más y me ilumino. Sí, me faltan 2 o 3 más, perdonar, pero ya lo tengo. Ese es el problema. Que yo creo que yo perdono ahora, pasa un tiempo y después viene el resultado. Y digo, ¡ah! Ya sucedió. El otro me perdonó. Y estoy esperando que eso suceda. Y me machaco, y bueno, ya aparece la caña, como les digo yo siempre. Todo. No. Yo creo que el perdón toma tiempo. Y ahí está el problema. También creo que lo hago yo, como persona, porque no puedo dejar de pensar que soy una persona. Y estudio este curso como persona. Bien. Entonces, el tiempo no es lineal. El espacio no es real. Tengo que abandonar mi creencia en el tiempo y el espacio. Bien. Pregunta. ¿Puedes elaborar sobre la finalidad del ego es la muerte? Y entonces Wapnick explica. En el sistema de pensamiento del ego, el resultado último de la culpa o del autoodio es que uno muera o sea asesinado. Incluso de manera más concreta, la frase significa que si la culpa exige castigo, el castigo último para el cuerpo, que es el símbolo del pecado, sería la muerte. Y así el objetivo del ego es claramente la muerte, que sigue siendo el testigo más poderoso de la realidad del ego. Esta idea encuentra eco en el mito de Adán y Eva, donde los 2 pecadores son condenados por Dios a una vida de dolor y sufrimiento que culmina en la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. El curso describe la versión de la muerte que ofrece el espíritu, en la que dice lo siguiente. Cuando el cuerpo deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. En el anexo, en el canto de la oración, hay otra descripción de la muerte que es la siguiente. No obstante, hay una clase de aparente muerte que tiene otra fuente. No es el resultado de pensamientos hirientes, ni de una furia desenfrenada contra el universo. Significa simplemente que la utilidad del funcionamiento del cuerpo ha concluido, de manera que se elige abandonarlo en forma similar a como uno se desprende de una vestimenta que está en desuso. Esto es lo que debiera ser la muerte, una elección tranquila, que se lleva a cabo felizmente,
con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a Dios. Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado. El tiempo es tu amigo si lo pones a disposición del Espíritu. Él necesita muy poco para restituirte todo el poder de Dios. En la vida humana el tiempo es un enemigo porque envejecemos, nos debilitamos y después morimos. Freud enseñó que desde el momento en que nacemos ya entramos en el proceso de morir. Bien, es un viaje hacia la muerte. Pregunta, ¿es la idea de que las cosas están constantemente en un estado de decaimiento, en el proceso de venirse abajo? La respuesta de Wapnick dice, sí, y así es como se ve también el universo. Por eso vemos el tiempo como un enemigo, porque trae la muerte del cuerpo. Aquel que trasciende el tiempo por ti entiende cuál es su propósito. La santidad no radica en el tiempo, sino en la eternidad. Jamás hubo un solo instante en el que el Hijo de Dios pudiera haber perdido su pureza. Su estado inmutable está más allá del tiempo, pues su pureza permanece eternamente inalterable y más allá del alcance del ataque. Ante su santidad el tiempo se detiene y deja de cambiar, y así deja de ser tiempo, pues al estar atrapado en el único instante de la eterna santidad de la creación, se transforma en eternidad. Bien. Cuando no hay tiempo, no puede haber cuerpo, ni pecado, ni muerte. El ataque es imposible, porque yo solo ataco porque creo que tengo un cuerpo. Bien, y vamos a dejar por aquí, donde, a ver qué parte está acá en esta, está en el capítulo 22, sección 6. Bueno, también habla de la sección 2. Bueno, vamos a ver un poco el capítulo 22 en la próxima, que habla del instante. Porque esto del instante santo también hay una gran confusión, ¿no? Bueno, estamos confundidos con todo, pero bueno, como para recordar y seguir entendiendo lo que nos dice el curso, porque nosotros lo entendemos como queremos. Bueno, vamos a dejarlo entonces por aquí. ¿Quién es bienvenido? Ah, hola María, hola Ana. Bueno, lo dejamos aquí y en la próxima seguimos con el tema del tiempo, porque cuando terminemos con este vamos a ver en la ausencia de felicidad de Ken Wapnick, ¿sí? Hola Liz. Ay, Liz me manda corazoncitos. Bueno, yo también te mando, Liz, corazoncitos. Ese libro de ausencia de felicidad narra cómo Helen Schucman fue transitando junto con Bill Thetford toda la transcripción del curso, ¿no? Con la ayuda de Wapnick también. Y bueno, y cuando descubre el verdadero propósito del curso de milagros. Así que está bueno que también lo estudiemos, pero lo vamos a hacer cuando terminemos este. Chao, hasta luego.